Hola amigas y amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a mi canal, este espacio donde hablo de ser esférico, forteanismo y misterio, empapado de folclore. En esta oportunidad van a conocer a 5 duendes muy simpáticos de América Latina. Sí, 5 duendes que tranquilamente podrían ser tus amigos, siempre y cuando cumplas algunas reglas. Así que pónganse cómodos, porque ya mismo vamos a conocerlos. El hojarasquín es un ser extraño. Durante décadas los campesinos han afirmado que es un hombre con aspecto de árbol que se pasea por la selva de Colombia y Venezuela. Amante de los vuelos, el hojarasquín algunas veces se cansa de ser árbol y, como hace en algunos otros duendes, se metamorfosea. Entonces se disputa con los loros e intenta saltar con los venados en las tardes de sol. Se alimenta de flores y bayas doradas de los bosques profundos. Tronco de guayacán con cabeza de hombre, cubierta de chamizos y salvajina. Su objetivo es cuidar del bosque y de los animales selváticos. Está muy atento al chillido de las golondrinas en los farollones de los ríos. Sabe cuándo se aproxima un depredador de la flora y debe auxiliar a los animales, dándole a los cazadores una lección ejemplar. Si vas al monte, será mejor que tus intenciones sean buenas. Que muestres humildad y respeto por la naturaleza o, por lo contrario, padecerás una catástrofe. Dicen que muchos han entrado al monte a tumbarlo y jamás regresaron. Dicen que ese espíritu duendil se los tragó como castigo por causarle daño a la naturaleza. Incluso si uno se adentra sin permiso, lo tomará como una ofensa y es probable que te haga que te extravíes durante horas para luego él mismo llevarte al lugar por el que ingresaste. El hojarasquín es hábil y se mueve rápidamente por la noche. Quienes lo han visto a la cara son muy pocos, y se muestra amable y gentil con los que son respetuosos y honrados. Aunque resulte esquivo o indiferente al no ser acto de presencia, él siempre observa y sabe apreciar las cosas. Se puede decir que también es un maestro, puesto que son muchos los que al monte no han vuelto a entrar por el hojarasquín. Este marcó sus vidas para siempre, produciendo el mayor terror jamás experimentado. Otros han dejado sus viejas costumbres de dedicarse a tumbar el monte y matar animales, para en cambio cuidar la naturaleza y expiar sus culpas, enseñando a los demás a tomar conciencia de sus actos. Brasil acumula una multitud de historias sobre seres legendarios que se han ido transmitiendo de generación en generación. Uno de los más pintorescos es el Saci, conocido también como Trique, Sasura o Pereré. Es un alegre muchachito de tez morena que se pasea con una sola pierna, de aspecto duendil, y lleva puesto en su cabeza un gorro rojo mágico donde obtendría sus poderes. Se mueve en un remolino de viento, lo que hace que sea casi imposible atraparle por aquellos ambiciosos que quieren desafiarlo, o incluso para poder detener las travesuras que generalmente él hace para divertirse. No es un ser maligno, pero sí muy divertido, también predispuesto a las personas de buen corazón. Solo hay una forma de frenarlo, quitándole el gorro, ya que de esa forma no solamente se detendrá, sino que hará cualquier cosa para recuperarlo. Pero entonces se recomienda que el único deseo que hay que pedirle es que se marche y que deje de hacer travesuras, porque en su pícaro accionar no dejará pasar la oportunidad para retrucar nuevamente con algún chascarrillo. Es por ello que en el mejor de los casos
lo más recomendable sería sobornarlo, con cachaca o tabaco para su pipa, cuyo humo puede sentirse si uno se instala en la selva, y evidentemente le resultará imposible lograr encontrar la procedencia de tal aroma. Dicen los ancianos de Guanacaste, Costa Rica, que si una persona se adentra en la selva y de repente ve un torbellino de hojas y ramas secas, y además escucha un silbido escalofriante y perturbador, debe ser la presencia del Tata Duende. Si el silbido se escucha muy cerca, Tata Duende está lejos. Si se escucha lejos, es porque está muy cerca. Todos lo describen como un hombre bajo, feo y barbudo, con un gran sombrero rojo y los pies hacia atrás, para confundir evidentemente también a cualquiera que se atreva a seguirlo. No es un duende malo ni mucho menos, pero sí es astuto con los curiosos. También gusta de divertirse engañando a las personas en la jungla, presentándose ante los ojos de los visitantes, convirtiéndose en pequeños animales o incluso en humanos, que pueden ser amigos o familiares. Una de las razones por las cuales se gana la simpatía de muchos es porque si la gente sale a cazar o molesta a los animales con malicia por pura diversión, lo más probable es que se encuentren con el Tata Duende. Entonces no les irá bien, porque el Tata Duende es su protector y no dejará que nadie los lastime. Se cuenta que el Tata Duende nunca muestra sus manos, porque no tiene pulgar. Pero ojo, si le pidiera a un visitante que le mostrara las uñas, el Tata Duende no dudará en arrancarle el pulgar de un solo tirón. Decían los abuelos que el Tata Duende es de buen comer, por eso es conveniente tener fruta, tamales y pan. Esto le fascina y pondrá al duende de buen humor, a tal punto que estaría dispuesto a conceder deseos. Si se trata de alegría y risas y dulce picardía, el Cipitío no se lo perderá jamás. La leyenda de este personaje tiene un origen náhuatl y es conocida en los países de Nicaragua, Guatemala, Honduras y El Salvador. Este duende es presentado como un niño que viaja errante, jugándoles bromas a los campesinos que se encuentran en el camino. Este los confunde, ya que al momento de huir, la dirección de las plantas de sus pies están al revés, algo que habrán escuchado con frecuencia en este canal. Físicamente es como un niño de 10 años de edad, pequeño y barrigón, con un enorme sombrero en la cabeza. Le gusta comer ceniza o guineos majonchos. Y puede viajar de un lugar al otro con sus poderes mágicos. Sería esta la razón por la que no posee un lugar fijo para vivir en el que se lo pueda encontrar. Pero algunos ancianos presumen que el Cipitío solía aparecer en las casas con hornillas de leña, ya que en este lugar podía encontrar cenizas que tanto disfrutaba. Asimismo, se dice que visitaba los ríos en los que lavaban las ropas hermosas señoritas, para lanzarles piedritas o florecillas con algún halago a su belleza. Un detalle no menor es que, de acuerdo a las leyendas, son las niñas y niños pequeños e inocentes los únicos que pueden ver físicamente al Cipitío. De origen quechua y calchaquí, y equivalente al coquena de la puna, del que también hablamos en este canal, el Yastay es el genio protector de los animales, aves, vicuñas y guanacos de los cerros. Suele aparecer como un anciano de barba blanca, portando un bastón o cetro, e incluso una flauta, sosegando a las fieras con una suave melodía. Se trata de un viejecito simpático y bonachón,
que merodea por los cerros y quebradas en el nordeste argentino. Calza sandalias que son como alas en sus pies, ya que le permite subir y bajar las colinas con una rapidez sobrehumana, con saltos inverosímiles. Puede ser un joven o uno de los animales que protege, entonces será un animal diferente al de la manada. Eso lo caracteriza, así que a estarse atentos. Si la gente es buena y necesita cazar para alimentar a su familia, él accederá. Las ofrendas rituales para lograr este cometido con él influyen en el choco, elaborado con harina de maíz tostado y harina de algarroba negra o azúcar. Esto le encanta y alegra su estómago, poniéndolo de buen humor. A veces aparece con el rostro de un ángel y hace de guía en medio del desierto para que la gente no se pierda en las montañas. Cuando capta la buena voluntad de quienes se acercan a los animales de forma tranquila y apacible. Sin embargo, en otras ocasiones, descarga toda su ira sobre el cazador que depreda con soberbia, mostrando una cabeza demoníaca y escupiendo lenguas de fuego por la boca, y nada puede detenerlo. Se puede decir en términos generales que el Yastay es un ser amable y compasivo, pero también justo. Según el folclorista Félix Coluccio y Juan B. Ambrosetti, entre otros, son innumerables los casos narrados por vaqueanos y cazadores en las altas cumbres, en los cuales se apareció este ser protector cuando estaban abusando de sus posibilidades de caza. En algunos casos los animales fueron liberados por el Yastay, en otros los depredadores fueron fuertemente castigados. En otros casos, tratándose de cazadores más conscientes y humildes, ofrecieron algún tipo de tributo a este duende. Y aún en zonas donde no era abundante la caza, luego de unos minutos, como recompensa a la ofrenda y la paciencia, aparecían animales tales como perdices, guanacos, pavas, chanchos, etc. Y evidentemente, sus familias estaban más que agradecidas. Muy bien, amigas y amigos, gracias por acompañarme en la aventura de hoy. Espero que les haya gustado este video y si ese es el caso, no olvides dejar tu like, comentar para ver qué te pareció, me encantaría leerte o incluso si tenés alguna sugerencia. Yo encantado de leerlos y por favor compartí el video, eso me motiva a seguir haciendo trabajos como este. Sin nada más que agregar de momento, me despido. Soy su buen amigo Jonathan Jansson y nos vemos próximamente en una nueva aventura. Chau chau.